Hola, ¿cómo están? Continuamos con el diseño de instalaciones para las industrias 2. Soy Mercedes Canese. Continuamos con la unidad 3 de ventilación mecánica y a continuación vamos a ver la ventilación localizada. La ventilación localizada es realmente de suma importancia. Puede producir una mala ventilación localizada, no solamente enfermedades de trabajo, sino accidentes. Y hemos tenido en Paraguay la desgracia de sufrir una catástrofe por culpa de un mal diseño de ventilación localizada, además de, por supuesto, también la falta de cumplimiento de las normas respecto a los sistemas antiincendios. Estoy hablando del caso de Coabolaños, porque ahí seguramente ustedes saben, aunque son muy jóvenes, saben que el problema ahí fue la ventilación. ¿Qué es lo que pasó? Realmente un supermercado que tiene una roticería, panadería, etcétera, es en esa parte como una zona industrial y tiene que tener la misma seguridad que se exige a las industrias. Ellos tenían ahí una roticería y tenían un sistema de extracción del aire localizado, ¿verdad? Con campanas, que es lo que más comúnmente vemos o conocemos, habrán visto alguna vez una campana de extracción de aire, como se le llama, que es en realidad una ventilación localizada. ¿Y qué pasaba con ese sistema que no cumplía realmente lo que son las recomendaciones técnicas en la materia en cuanto a los ductos de ventilación? Y es algo bastante común, yo lo he visto con bastante frecuencia en lugares gastronómicos donde no se puede hacer directamente una campana con una extracción, con un ducto totalmente vertical porque hay un segundo piso por diferentes factores. Yo no sé realmente cuál fue el factor en el licuado pero me imagino que habrá sido por eso. Y entonces se hace un ducto con ángulos, con modificaciones en ángulos de 90 grados, que es algo que hay que evitar, pero totalmente, ¿verdad? Hay que buscar la forma de tener ángulos mayores, perdón, ¿verdad? Mayores, de forma a que no se generen zonas de acumulación de lo que estamos extrayendo. Y en el caso de la roticería estamos extrayendo en muchas ocasiones grasa o aceites comestibles, ¿verdad? En forma de vapor que ustedes saben lo fácilmente que se condensan y se solidifican inclusive porque a temperatura ambiente muchas veces están en estado sólido. Eso se acumuló y se tapó. Entonces bastó alguna chispita o que vaya aumentando la temperatura de eso por efecto justamente del calor que se desprendía de la cocina para que eso con una temperatura muy elevada, realmente, porque no es a tan baja temperatura que se prende fuego de una grasa o de un aceite, provocó un incendio que costó más de 400 muertos. Entonces, la ventilación localizada no es un tema menor, es un tema donde como ingenieros tenemos mucha responsabilidad. Y hoy existe una norma paraguaya de ventilación justamente para la cocción, incluye parrillas, cocinas, cualquier panaderías, lo que sea que genere calor para cocinar. Entonces, tenemos que cumplir esa norma. Si ustedes van a hacer un diseño, una ventilación localizada, tienen que adquirir y cumplir esa norma. Como ya dije, en el tema de seguridad no es un tema solamente ético, de cuidar y resguardar la vida de las personas que van a estar en ese lugar, sino que es inclusive un tema legal. Si ustedes cumplen las normas, están protegidos legalmente ante riesgos de accidentes. Entonces, por todo eso tiene que ver con la ventilación localizada, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que buscamos con la ventilación localizada? Buscamos eliminar emanaciones de polvo, humo, vapor, gases tóxicos, diversas partículas que son producto de los procesos industriales, etcétera, y que pueden constituir un riesgo de contaminación o pueden también, quizás no sea contaminante, pero son olores desagradables, etcétera, como pasa en una cocina de un restaurante que no quiere que ese olor llegue hasta la zona del comedor. La ventilación localizada tiene la ventaja de que se elimina en el mismo lugar donde se produce, es práctico, es económico, usa campanas de extracción y la velocidad del aire debe ser adecuada para que se arrastren y se transporten los sedimentos a través del ducto de ventilación.
Esta campana tiene que tener además separadores, filtros para separar las grasas, las partículas. Tiene que ser fácil de limpiar, accesible, entonces tiene que tener limpiezas periódicas justamente para evitar accidentes. Y tiene que tener lo menos posible, tiene que tener, no tiene que tener nada que haga que se acumule cualquier tipo de sedimento, en lo posible. O sea, no puede tener formas extrañas, no puede tener alguna barrera que no esté constantemente siendo limpiada, en tal caso si se usan esas barreras como filtros para evitar cualquier riesgo de accidente. Vamos a ver a continuación la velocidad de captación y transporte. La velocidad de captación es la velocidad para agarrar, para que con el aire se arrastren todas las impurezas que queremos extraer, y la velocidad de transporte es para que en el ducto se sigan yendo esos materiales sin que se queden sedimentados. Acá vemos ejemplos del libro que usamos para esta parte, que es también el Néstor Quadri, sobre estos son ejemplos de velocidades de captación, ¿sí? Dependiendo del tipo de la fuente de contaminación y del tipo de elementos que queremos captar, ¿sí? Entonces va desde velocidades no tan importantes, para el caso de cocinas, por ejemplo, hasta velocidades mucho mayores cuando estamos hablando de partículas metálicas, como son los esmerilados y las rectificadoras. Es bastante común también a nivel industrial ver que los obreros, las obreras trabajan en zonas que se generan estos tipos de residuos gaseosos o partículas sin campanas de ventilación. Nosotros no podemos someterles a los trabajadores a condiciones insalubres, siendo que la ventilación localizada es económica, es sencilla, es simple, es fácil de calcular. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que donde nos toque asesorar una fábrica se pongan condiciones los lugares de trabajo también en este sentido, que cuenten con una ventilación localizada que les permita trabajar en condiciones salubres. Mi experiencia es que es bastante común encontrar que no se tienen estas campanas, entonces es un trabajo que tenemos que hacer como ingenieras, ingenieros, insistir en estas cuestiones. Así también la velocidad de transporte a través del ducto depende de las características de los materiales que van a ser transportados, y acá tenemos referencia a diferentes tipos de materiales. Bueno, entonces ahí tenemos tanto la velocidad de captación como la velocidad de transporte, y que depende de las características de los materiales. Y bueno, si ustedes van a hacer con algún tipo de material que no esté en estas tablas, pueden encontrar mucho más información en la web. Esa es la ventaja de los tiempos con los cuales corremos hoy en día, que todo está en la web y hay mucha bibliografía de apoyo acá. Quiero contar otro ejemplo que nos había dado el señor Arcondo, que tiene una fábrica de ventiladores mecánicos en Paraguay, de lo importante que es saber qué es lo que se quiere transportar en las partículas, qué partículas se quieren transportar en los sistemas de ventilación, porque también la ventilación mecánica se utiliza para transportar ciertos materiales. En un caso le pidieron a él preparar un ventilador de ciertas características, él preparó, realmente no preguntó para qué iba a ser el uso de ese ventilador, ya que normalmente los ventiladores son para movimiento de aire. Y después se produjo un accidente en ese lugar y le llamaron. ¿Y qué pasó? Que ellos estaban usando el ventilador para transportar azúcar. Que es algo, o sea, se genera como una corriente de aire y ahí se va haciendo el transporte de azúcar, que es algo que necesita un diseño totalmente diferente al del transporte de aire. Y claro, el que le pidió fue un ingeniero y él, bueno, pensó que el ingeniero sabía lo que le estaba pidiendo. Entonces, mucho cuidado también con este tema. Así como todas las cosas, es una especialidad. No se puede hacer los cálculos a la ligera. Si es que es para extraer una ventilación localizada, para extraer partículas, no se puede calcular igual que si es para transportar algún tipo de material, ¿sí? Mucho ojo con eso. Bueno.
Continuamos con la ventilación localizada. Ahora vamos a ver cómo se dimensiona la campana. Las campanas tienen que exceder en el largo y el ancho 0,4 veces en cada lado la altura que existe entre la campana y la mesa de trabajo. Mucho ojo porque la altura de la mesa de trabajo tiene que ver con las condiciones ergonómicas en que tiene que trabajar una persona. No podemos poner una campana con la cual la persona pueda golpearse. Tiene que estar a una altura mayor a la altura de las personas, ¿sí? Entonces, obviamente la campana va a ser más grande, no hay nada que hacer. Va a tener que ser más grande la campana, ¿sí? Porque tenemos que cumplir las condiciones ergonómicas y al mismo tiempo tenemos que hacer que esa campana funcione correctamente. Bueno, entonces, si por ejemplo la mesa, el ancho de la mesa de trabajo es A, el ancho de la campana va a ser A más 8H, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el largo. Ahí lo vemos claramente. Otro elemento a considerar es que el ángulo, la horizontal de la campana con respecto a el ascenso de la campana no debe ser menor a 35 grados. ¿Sí? O sea, otro tema también a considerar para conseguir el mayor arrastre de los sedimentos. El área de captación, ¿cómo se calcula? Siguiendo esta siguiente fórmula, que es el área de captación por el perímetro libre lateral de la campana por la altura. El perímetro libre de la campana es este perímetro exterior y la altura es esta altura h. O sea, realmente el área de captación es entonces el área lateral, digamos, invisible del aire, ¿verdad? O imaginario, que existe como si fuera que tenemos una cinta que rodea la campana, el espacio entre la campana y la mesada, siguiendo el mismo perímetro de la campana, ¿sí? Eso es el área de captación de la campana, que está en metros cuadrados. El caudal, entonces, ¿cómo se determina? Sabemos que en general el caudal es igual al área por la velocidad, eso ustedes vieron ya en mecánica de fluidos, en varias materias. Este caudal de captación podemos calcular perfectamente porque vamos a tener el área de captación que nosotros vamos a diseñar y la velocidad de captación sacamos de la tabla del cuadri o de otra tabla si es que no está para el tipo de material que necesitamos captar. Bueno, una vez que tenemos el caudal de captación podemos calcular ya el caudal de extracción, que es el que tenemos que tener para pedir nuestro ventilador mecánico. Ustedes saben que el ventilador mecánico viene por caudales, dependiendo de las características del ventilador que elegimos. Entonces, si reemplazamos el área de captación por sus valores, que son el perímetro por la altura, tenemos que nos da esta fórmula, que el caudal es igual al perímetro por la altura por la velocidad de captación, y el área del ducto tiene que ser igual al caudal del ducto dividido la velocidad de transporte, ¿no es cierto? Porque sabemos que el caudal en general es igual al área por la velocidad. Entonces lo que hacemos es despejamos el área y tenemos que el área es igual al caudal del ducto, que va a ser el del ventilador, dividido la velocidad de transporte, donde la velocidad de transporte en el ducto es también un dato del ejercicio. Y como el caudal tenemos ya obtenido de esta primera fórmula, tenemos el caudal, tenemos la velocidad de transporte y podemos hallar el área del ducto, que va a ser, digamos, la chimenea por donde se va el aire. Y ese ducto puede ser rectangular o puede ser circular, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, podemos calcular el radio o las dimensiones del ducto. Bueno, con esto terminamos esta parte, nos vemos en la siguiente.